Análisis profundo. El perfume, la historia de un asesino. Permíteme convocar a este consejo extraordinario de mentes especializadas para diseccionar la obra maestra de Patrick Süskind como quien abre un cadáver en la mesa de anatomía, sin anestesia ni pudor académico. Asterisco el teatro de las perspectivas asterisco asterisco. Imagina una sala sin ventanas donde convergen 5 figuras espectrales. Una psicoanalista lacaniana que pasó 30 años estudiando la patología del deseo, un historiador especializado en la Francia del siglo XVIII que huele a libros viejos y reconoce el aroma de la muerte en cada página, un lingüista obsesionado con la sintaxis alemana traducida al español, un filósofo existencialista que ve en Grenoble la encarnación del absurdo cómico, y un perfumista ciego que comprende la novela a través de sus propias manos temblorosas. La psicoanalista habla primero, su voz es áspera como papel de lija sobre metal. Dice que Süskind construyó en Grenoble la representación más brutal del narcisismo primario que jamás haya encontrado en literatura, más devastador que cualquier caso clínico porque tiene la honestidad de no pedir perdón ni buscar redención. Grenoble nace sin olor, lo cual en términos psicoanalíticos significa nacer sin marca simbólica, sin inscripción en el orden humano. No es que carezca de alma, es que nunca tuvo la posibilidad de ser reconocido como sujeto deseante porque no existe para el olfato del otro. Su madre lo pare entre vísceras de pescado y pretende que desaparezca como los 4 anteriores, pero el grito del bebé la delata. Ese grito es la primera y última vez que Grenoble pide algo, todo lo demás será puro robo, pura apropiación violenta. El personaje no huele porque no fue amado, continúa la analista encendiendo un cigarrillo imaginario. El olor corporal es la primera forma de reconocimiento materno, el bebé huele a la madre y la madre reconoce el olor de su cría. Grenoble fue expulsado de ese circuito primordial. Entonces desarrolla una nariz prodigiosa como compensación patológica, como quien pierde la vista y agudiza el oído, pero llevado a una dimensión monstruosa. Su genio olfativo no es un don sino una mutación defensiva. Colecciona olores como otros coleccionan traumas, los almacena, los cataloga, los posee. Y cuando descubre que las vírgenes jóvenes tienen el olor más sublime, lo que realmente descubre es que el objeto de deseo supremo es aquello que aún no ha sido poseído, marcado, contaminado por otro hombre. Es pedofilia olfativa sublimada en arte, y Süskind tiene el coraje brutal de no moralizarlo sino de mostrarlo como la lógica consecuencia de un ser expulsado de lo humano. Las 25 mujeres asesinadas son 25 intentos de capturar lo que nunca tuvo. El amor primario, el reconocimiento, la marca. Pero los olores no pueden poseerse, solo pueden inhalarse y desaparecer. Por eso necesita fijarlos, matarlos, convertirlos en esencia. Es necrófilo porque solo lo muerto puede poseerse completamente. Y el perfume final, esa obra maestra que hace que las multitudes lo adoren hasta el punto del canibalismo, es la venganza perfecta. Te obligo a amarme, a desearme, a devorarme, pero mediante una mentira química. Te violo el olfato y a través de él te violo la voluntad. Cuando la turba lo devora al final, Grenoble por fin logra ser amado, pero tiene que morir para conseguirlo. Es la tragedia perfecta del narcisista absoluto. Solo puede ser amado dejando de existir. El historiador carraspea y ajusta sus lentes inexistentes. Dice que Süskind eligió el siglo XVIII francés no por casualidad sino porque es el siglo de las contradicciones más obscenas de la historia europea. Es el siglo de Versalles perfumado hasta la náusea para ocultar que los nobles cagaban en las esquinas de los pasillos, el siglo de la Ilustración conviviendo con la superstición más medieval, el siglo del refinamiento estético construido sobre montañas de mierda literal y figurada. París apestaba, eso no es metáfora novelística sino realidad documentada. Los ríos eran cloacas abiertas, los curtidores envenenaban el aire, las calles eran vertederos. En ese contexto, el perfume no era lujo sino necesidad existencial, era la diferencia entre la náusea constante y la vida soportable. Grenoble nace en el lugar que más apesta de la ciudad que más apesta de Europa, continúa el historiador con cierta satisfacción mórbida. Su madre es pescadera en un puesto del mercado, él nace literalmente entre las tripas podridas de peces. Es el origen más bajo posible, más bajo incluso que nacer en el burdel o en la prisión, porque al menos esos lugares reconocen la presencia humana aunque sea para degradarla. Nacer entre pescado podrido es nacer en lo infrahumano, en lo que ni siquiera merece nombre.
Y la sociedad del antiguo régimen era una jerarquía de olores. Los nobles se bañaban en perfumes caros, los burgueses en perfumes baratos, el pueblo apestaba a sudor y trabajo, y los marginales apestaban a enfermedad y muerte. Grenoble atraviesa toda esa escala hasta llegar a la cima, pero lo hace siendo invisible, siendo puro olfato sin cuerpo. La Revolución Francesa está a punto de estallar cuando termina la novela, aunque Suskind no lo menciona explícitamente. Pero está ahí, en la podredumbre del sistema, en la turba capaz de devorar a un hombre en un éxtasis colectivo. Esa misma turba en pocos años va a devorar aristócratas en la guillotina. Grenoble es premonitorio del terror revolucionario. Es el monstruo que la sociedad del antiguo régimen parió sin darse cuenta, es la consecuencia lógica de un sistema que convierte humanos en instrumentos, en cosas. Y su muerte es profética. Es devorado por los marginales de París, por los desechables, por los que huelen peor. Se ofrece a ellos perfumado con su obra maestra, y ellos lo consumen creyendo que es amor cuando en realidad es hambre, hambre literal y hambre metafísica. El lingüista interrumpe con voz metálica. Dice que lo que Suskind logró con el lenguaje es técnicamente imposible y sin embargo está ahí, publicado, traducido a 40 idiomas, leído por millones. Logró escribir sobre olores, sobre la experiencia sensorial que menos se presta a la descripción verbal. No hay vocabulario para el olfato como lo hay para lo visual o lo auditivo. Podemos decir rojo carmesí o do sostenido, pero para los olores solo tenemos comparaciones. Huele a rosa, huele a mierda, huele a limón. Suskind construyó un lenguaje completamente nuevo, una sintaxis del olfato que no existía antes de él. La prosa alemana de Suskind es seca, clínica, casi científica, pero con un ritmo hipnótico que imita el proceso de destilación, continúa el lingüista. Las frases son largas, acumulativas, obsesivas. Enumera olores como un inventario, los cataloga, los jerarquiza. No hay lirismo sentimental, no hay metáforas floridas. Cuando describe el asesinato de la primera chica, la vendedora de ciruelas, lo hace con la frialdad de una receta de cocina. Primero esto, luego aquello, finalmente el resultado. Es obsceno precisamente por esa neutralidad. El lector espera horror, espera condena moral, y lo que recibe es descripción técnica. Es como leer un manual de taxidermia escrito por alguien que ama su trabajo. Y los nombres, los malditos nombres que eligió Suskind. Jean-Baptiste Grenoble, rana en francés. No es sutil, es obvio hasta lo grotesco, y funciona precisamente por eso. Grenoble es un anfibio, puede vivir en dos mundos pero no pertenece a ninguno. Baldini, el perfumista que lo explota, tiene nombre italiano que evoca elegancia mercantil. Madame Arnulfi y Monsieur Grimal suenan a la pequeña burguesía mezquina que fueron. Y luego está Laure Richis, la última víctima, la obra maestra viva. Su nombre combina el laurel de la victoria con la riqueza, es el premio supremo. Suskind no deja nada al azar, cada nombre es una marca, una etiqueta olfativa en forma de palabra. La estructura narrativa imita el proceso de crear un perfume, añade el lingüista. Empieza con la nota de salida. El nacimiento grotesco, el impacto inmediato. Luego vienen las notas medias. El aprendizaje, los años de formación, el desarrollo del monstruo. Y finalmente las notas de fondo. Los asesinatos, la creación del perfume absoluto, la apoteosis y la autodestrucción. Es una pirámide olfativa en forma de narración. Y el narrador es omnisciente pero jamás empático, nunca entra realmente en la subjetividad de Grenoble. Lo observa como un entomólogo observa un insecto raro, con fascinación científica pero sin identificación. Eso convierte la lectura en algo profundamente incómodo porque no podemos refugiarnos en la psicología del personaje, no podemos decir pobre Grenoble tuvo una infancia difícil. No, Grenoble es un monstruo y punto, y nosotros somos cómplices por seguir leyendo. El filósofo existencialista sonríe por primera vez en décadas. Dice que Grenoble es el único personaje verdaderamente libre que ha encontrado en la literatura moderna porque es el único que no sufre la angustia existencial. No tiene conciencia moral, no tiene culpa, no tiene esa maldita necesidad humana de justificar su existencia ante otros. Es Meursault de Camus llevado a su conclusión lógica y obscena. Meursault mata porque sí, porque el sol le molestaba, y la sociedad no puede tolerar esa ausencia de razón.
Grenouille mata por una razón absolutamente privada, absolutamente incomprensible para otros. Porque necesita el olor. Y al final, cuando podría usar su perfume para convertirse en el amo del mundo, cuando literalmente tiene en sus manos el poder absoluto sobre la voluntad humana, decide regalárselo a los más miserables y permitir que lo devoren. Eso es libertad radical, continúa el filósofo encendiendo una pipa que no existe. Es la libertad de quien no necesita reconocimiento, de quien no busca perpetuarse, de quien puede mirar su propia obra maestra y decidir que no vale la pena. Todos los personajes de la novela son esclavos. Esclavos del dinero, del estatus, del miedo, del deseo. Baldini es esclavo de su mediocridad y lo sabe. Richis es esclavo de su amor paternal y su ambición social. Las víctimas son esclavas de su inocencia, de estar en el lugar equivocado. Pero Grenouille no es esclavo de nada excepto de su propia obsesión, y cuando la completa, cuando crea el perfume absoluto, se da cuenta de que era una obsesión vacía. El olor que buscaba no existe, nunca existió. Lo que buscaba era imposible. Ser amado por lo que es cuando lo que es nada. Susskind describió una comedia metafísica disfrazada de thriller histórico, dice el filósofo con algo parecido al deleite. Es comedia porque el universo es indiferente al drama de Grenouille. Mata a 25 mujeres y el universo no responde, no hay castigo divino, no hay justicia cósmica. Solo hay consecuencias humanas, demasiado humanas. Y cuando al final es juzgado, cuando está a punto de ser ejecutado, usa su perfume y la multitud que venía a verlo morir lo adora hasta el orgasmo colectivo. Es tan absurdo que roza lo cómico. Toda esa búsqueda, todo ese genio, todo ese crimen, para descubrir que el amor inducido químicamente es tan vacío como la indiferencia. Grenouille se ríe al final, es el único momento en la novela donde expresa algo parecido a una emoción humana, y es risa. Risa ante el absurdo de haber buscado durante toda su vida algo que cuando lo encuentra resulta ser nada. El perfumista ciego es el último en hablar, y su voz suena como papel arrugado. Dice que Susskind entendió algo que pocos entienden. El olfato es el sentido más honesto y el más tirano. No puedes cerrar la nariz como cierras los ojos o tapas los oídos. Respiras o mueres, y al respirar hueles. El olor penetra directamente al sistema límbico, a la parte más primitiva del cerebro, la parte anterior al lenguaje, anterior a la razón. Por eso los olores disparan memorias tan poderosas, por eso un perfume puede evocar a una persona muerta mejor que una fotografía. Grenouille lo sabe instintivamente y lo explota sin piedad. Los perfumes que describe Susskind son reales en su composición pero imposibles en su efecto, continúa el perfumista. Habla de enfleurage, de destilación, de maceración, de todas las técnicas del siglo XVIII con precisión técnica. Investigó, el hijo de puta investigó de verdad. Pero luego da el salto a la fantasía. Un perfume que contenga la esencia destilada de 25 vírgenes, que produzca amor incondicional instantáneo. Eso es químicamente imposible, pero emocionalmente verdadero. Porque los perfumes sí manipulan, sí seducen, sí crean ilusiones. Una mujer con el perfume correcto puede parecer más bella, más deseable, más memorable. Un hombre con la colonia adecuada puede proyectar poder, seguridad, atractivo. Son mentiras químicas que funcionan porque olemos antes de pensar. Y Grenouille sin olor propio es terrorífico para cualquier perfumista porque representa la negación de nuestra profesión, dice el ciego con algo parecido al miedo. Trabajamos con lo que existe, lo modificamos, lo mejoramos, lo combinamos. Pero no podemos crear olor donde no hay nada. Un cuerpo sin olor es un cuerpo sin identidad química, sin huella molecular. Es un fantasma, un agujero negro olfativo. Y el hecho de que Grenouille pueda crear el perfume perfecto sin tener olor propio es la paradoja suprema. El ciego que ve mejor que nadie, el sordo que compone sinfonías. Susskind está diciendo que el genio surge precisamente de la carencia absoluta, no de la abundancia. Los olores que más destacan en la novela son los extremos. El hedor insoportable y la fragancia sublime, nada en el medio. El nacimiento apesta a pescado podrido y sangre. La ciudad apesta a mierda y muerte. Pero las chicas vírgenes huelen a algo indefinible, a pureza, a potencial, a vida antes de ser vivida. Y el perfume final, el perfume del amor absoluto, se describe como indescriptible, como algo que trasciende el lenguaje.
Es el silencio después de la música, es el blanco después del negro. Grenoble pasa toda su vida navegando entre el asco y el éxtasis, nunca en la mediocridad confortable donde vive la mayoría de la humanidad. La mente del autor ***. Ahora los cinco se miran entre sí en ese espacio imaginario y convergen en una especulación más peligrosa. ¿Qué pasaba por la cabeza de Patrick Süskind cuando escribió esto? Süskind escribió el perfume en 3 años, de 1982 a 1985, y luego se convirtió en ermitaño literario. Rechaza entrevistas, no aparece en público, no explica su obra. Escribió otras cosas, una obra de teatro llamada El Contrabajo que es un monólogo de un músico frustrado, algunos cuentos, otra novela menor, pero nada que iguale el impacto de El perfume. Es como si hubiera usado toda su rabia, toda su misantropía, toda su inteligencia para crear esta novela y luego se quedara vacío. La psicoanalista sugiere que Süskind proyectó en Grenoble su propia sensación de invisibilidad social. Era un escritor desconocido, un guionista mediocre, alguien que observaba la sociedad literaria alemana de los 80 sin pertenecer realmente a ella. Creó un personaje que es invisible por naturaleza pero que posee un genio secreto, devastador. Es fantasía compensatoria pero ejecutada con tal maestría que trasciende la neurosis personal y se convierte en arquetipo universal. Todos nos hemos sentido invisibles alguna vez, todos hemos fantaseado con poseer un poder secreto que nos dé ventaja sobre quienes nos ignoran. El historiador añade que Alemania en los 80 estaba obsesionada con su pasado, con el horror del nazismo, con la pregunta de cómo fue posible que una nación ilustrada produjera tal monstruosidad. Süskind escribió sobre Francia del siglo XVIII pero hablaba de Alemania del siglo XX. Grenoble es el genio sin conciencia moral, es el superhombre nietzscheano sin la nobleza aristocrática, es el producto de una sociedad que confunde excelencia técnica con superioridad ética. Los nazis tenían una maquinaria perfecta de muerte, una logística impecable, una eficiencia industrial aplicada al genocidio. Grenoble tiene un genio olfativo absoluto aplicado al asesinato serial. Ambos son monstruos que su sociedad creó y luego no supo detener hasta que fue demasiado tarde. El lingüista propone que Süskind estaba fascinado por el lenguaje como manipulación, como violación sutil de la voluntad ajena. Las palabras seducen, persuaden, engañan, exactamente como los perfumes. Un político hábil puede hacer que ames lo que odias, que votes contra tu propio interés, que creas mentiras como si fueran verdades. Solo que usa palabras en lugar de moléculas aromáticas. Grenoble es el propagandista perfecto, el publicista absoluto, el que puede vender cualquier cosa porque no vende productos sino emociones químicamente inducidas. La novela es una alegoría sobre el poder de los medios, sobre cómo la sociedad moderna ha perfeccionado las técnicas de manipulación hasta hacerlas invisibles. El filósofo cree que Süskind estaba desesperadamente solo cuando escribió esto. Hay una frialdad en la prosa que no es solo estilística sino existencial. Es la frialdad de quien ha dejado de creer en la posibilidad de conexión auténtica entre humanos. Todos los personajes de la novela están solos, brutalmente solos. Grenoble por naturaleza, los demás por elección o por miedo. Nadie se conecta realmente con nadie. Las relaciones son transaccionales. La nodriza lo amamanta por dinero, Baldini lo explota por beneficio, Richis ama a su hija pero la trata como posesión. El amor romántico no existe en la novela, ni siquiera como posibilidad. Solo existe el deseo de poseer, de consumir, de devorar. El perfumista ciego susurra que quizás Süskind sentía un asco profundo hacia la humanidad y su hipocresía olfativa. Nos perfumamos para ocultar lo que somos. Animales que sudan, cagan, se pudren. La civilización es una capa delgada de fragancias caras sobre un núcleo de carne que apesta. Grenoble expone esa verdad siendo él mismo pura función olfativa sin el disfraz social. No finge, no se perfuma para seducir, no participa del juego de las apariencias. Y cuando finalmente crea su perfume maestro, cuando demuestra que puede jugar ese juego mejor que nadie, elige no hacerlo. Elige regresar al origen, al lugar más apestoso, y ofrecerse como festín. Es el rechazo último a la civilización y sus mentiras perfumadas. Síntesis brutal ***. Los 5 espectros convergen en un veredicto unánime. Patrick Süskind escribió una obra maestra que es también una obscenidad literaria.
Logró algo que no debería ser posible, escribir una novela donde el protagonista es completamente antipático, donde no hay redención, donde el mal no es castigado sino que simplemente se extingue por pérdida de interés propio. Es una novela que viola todas las reglas de narrativa popular pero que funciona precisamente por eso. La prosa es perfecta en su frialdad clínica, cada palabra está donde debe estar, ninguna sobra, ninguna falta. Susskind describió cómo Grenouille creaba perfumes. Con precisión obsesiva, con conocimiento técnico absoluto, con indiferencia moral total. El resultado es hermoso y repulsivo simultáneamente, como un cadáver perfectamente conservado, como una flor venenosa. Los personajes secundarios son arquetipos eficientes. La nodriza mercenaria, el perfumista mediocre pero ambicioso, el padre protector que fracasa, las víctimas hermosas y vacías. Ninguno tiene profundidad psicológica porque no la necesitan. Son funciones en el mecanismo narrativo, son notas en la sinfonía olfativa. Solo Grenouille tiene algo parecido a complejidad, y su complejidad consiste precisamente en ser simple. Quiere capturar olores, eso es todo, esa obsesión única lo define completamente. La estructura es impecable. Inicio brutal, desarrollo metódico, clímax orgiástico, final apocalíptico. No hay subtramas innecesarias, no hay romances